RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR al doctor Rubén Vargas, ex ministro del Interior. Qué gusto saludarlo, doctor Vargas, muy amable como siempre. José, amigos de Enlace Regional, muy buenos días. Gracias por la invitación. Ayúdenos un poco a interpretar lo que está pasando en el Ministerio del Interior, en la Policía Nacional, ¿no? En realidad ayer, en horas de la noche, lo que hemos visto, no sé si llamarlo un desgobierno, descoordinación, en realidad porque primero se emite un memorando. Mejoremos nuestra calidad De la separación, ¿no?, de la institución del coronel Jairo Colchado, ¿no? Y luego hacia la 1 de la madrugada hay una comunicación del Ministerio del Interior donde da cuenta que se le rehabilita nuevamente sus funciones, ¿no? Y que además el ministro desconocía de este memorando, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el fondo, usted que conoce muy bien el tema? Bueno, José, a ver, si algo no es lo que ha pasado ayer en la tarde y hoy en la madrugada, es una descoordinación administrativa. No es un acto administrativo fallido. No estamos frente a un desentendimiento interno de la burocracia en el Ministerio del Interior. No. Estamos frente a una decisión política tomada por el gobierno con el propósito de castrar a el equipo especial de la Policía Nacional, coordinada por el coronel Colchado, que tiene como principal objetivo, finalidad, el de apoyar en las investigaciones que realiza la Fiscalía de la Nación, es el caso llamado de la corrupción del poder, en el caso destinado a develar la estructura criminal que lamentablemente estaría operando desde Palacio de Gobierno con Pedro Castillo como cabeza de esa organización criminal, según la hipótesis de trabajo del Ministerio Público. Entonces, se tomó la decisión política de retirar al coronel Colchado de la división de búsqueda de la Dirección de Inteligencia del Ministerio Interior y mantenerlo como coordinador del equipo especial. Pero esto que parece inocuo, que parece un acto administrativo fallido, insisto, no lo es, porque en los hechos esto significaba quitarle, primero, el presupuesto que sostiene las investigaciones y el trabajo de campo de un equipo grande de policías, de agentes de inteligencia, de investigadores, de pesquisas, cuya cara visible es el coronel Colchado, pero detrás del coronel Colchado hay más de 50 agentes realizando el trabajo de campo. Entonces, al retirarlo a Colchado de la dirección de búsqueda, se le estaba dejando en el limbo, sin presupuesto, sin el apoyo logístico y, por supuesto, dejando trunco todas las diligencias que estaban programadas y todas las acciones que se venían realizando en el marco de las investigaciones a estas 7, 8 carpetas abiertas en la Fiscalía como consecuencia de los actos de corrupción de esta estructura criminal. Entonces, ¿por qué han reculado? ¿Por qué han retrocedido? En realidad, porque seguramente que se sacaron cuenta, agarraron conciencia de los escenarios que se venían, especialmente los escenarios legales que se venían contra el presidente Castillo y contra su entorno por esta absoluta y alevosa injerencia y obstrucción en las investigaciones contra esta estructura criminal. Y seguramente, como ya lo había anunciado la Fiscalía de la Nación el día de anoche, se iban a tomar apremios adicionales contra el presidente Castillo que podrían haber significado inclusive la suspensión temporal de sus funciones como consecuencia de estos actos sistemáticos de obstrucción y de hostigamiento contra el coronel Colchado. Eso, sin duda, que era un escenario absolutamente válido y legal, y creo que han intentado enmendar esa decisión que es absolutamente ilegal y dolosa, retrocediendo. Pero el daño está hecho y ahora sí estamos avisados con absoluta claridad de cuál es el juego, de cuál es la intención del gobierno respecto al equipo especial, respecto a Colchado y en general respecto a las investigaciones que se siguen
con esas 6 o 7 carpetas contra Castillo y su entorno más cercano. Doctor Vargas, usted ha sido ministro de Estado en la cartera del Interior, ¿no? Cuando se toma este tipo de decisiones, que de por sí son bastante delicadas por la misma situación, el mismo momento que vive el país y por las investigaciones que están en curso, solamente se puede entender que un gabinete de asesores puede expedir un memorándum y que esto no lo sepa el ministro del sector. No, claro que no. Si se tratara, digamos, para que los radioescuchas nos entiendan, si se tratara, por ejemplo, de una decisión que tenga que ver con los programas de bienestar del sector interior, si se tratara de un tema interno en la Oficina General de Administración, de acuerdo, son temas que pueden corregirse en el camino. Pero estamos frente a un caso de un equipo especial de la policía que el presidente de la República, siendo jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ha solicitado a la Inspectoría de la Policía que lo sancionen y que lo destituyan, es decir, que lo pasen a retiro. Estamos frente al caso de un coronel que ha sido designado por el Ministerio del Interior y por su comando policial para que dirija a un equipo especial en apoyo al Ministerio Público. Estamos en un caso en el que el coronel Colchado ayudó como fuerza pública a la Fiscalía a ejecutar una orden judicial de allanamiento a Palacio de Gobierno, a la residencia de Palacio de Gobierno, para detener a un familiar cercano del presidente Castillo. Entonces no estamos frente a un suboficial, que esté cumpliendo funciones administrativas. No, estamos frente a el coordinador de un equipo especial que está investigando al presidente de la República. Y también sabemos, por supuesto, que es precisamente a ese equipo especial y al coronel Colchado que les genera tanto nerviosismo al propio presidente que ha pedido su destitución y a los otros integrantes de esta estructura criminal. Entonces, definitivamente no es, insisto, como dije, un acto administrativo fallido. No puede haberse tomado la decisión, aun cuando se visibiliza con un memorándum, simplemente como una cuestión aislada tomada por algún asesor despistado o por algún director despistado. No, esto es una decisión política que han intentado ejecutarla y que han retrocedido al darse cuenta de los escenarios legales y políticos que se venían y obviamente han retrocedido. ¿Acelera esta situación la salida del ministro Huerta toda vez que hace unos días fue interpelado en el Parlamento Nacional? La verdad que yo, como muchos otros peruanos, nos sentimos absolutamente sorprendidos que el Congreso de la República siga deshojando margaritas respecto a el actual ministro del Interior. Es más, desde mi punto de vista, y lo he dicho en reiteradas veces, que no tenemos ministro del Interior, sino tenemos un escudero del presidente de la República. El Congreso de la República hace tiempo debe haber tomado la decisión de la censura contra este ministro del Interior. Y bueno, ahora que tenemos un nuevo presidente del Congreso, creo que tiene que el Congreso finalmente asumir su responsabilidad histórica y constitucional de ejercer el control político, porque lamentablemente hemos visto que eso en muchas ocasiones críticas ha sido abandonado o han claudicado, y no podemos seguir simplemente observando cómo el Congreso se hunde en sus problemas e intereses internos, dejando que el Ejecutivo cometa actos arbitrarios y abusos de poder contra un coronel que está cumpliendo su función legal y constitucional. Permítame tocarle otro tema que usted también lo conoce muy bien, ¿no? Ha estado circulando ayer una comunicación, ¿no?, del propio Ministerio del Interior, donde da cuenta sobre la paralización inmediata de un proceso de erradicación forzosa y compulsiva de cultivos en la jurisdicción de la Federación de Productores Agropecuarios del Valle de los Ríos, Apurímac y N, ¿no? ¿Ello qué significa? Bueno, significa la claudicación en la lucha contra las drogas. Significa que este gobierno está
ha ejecutado la decisión de suspender la erradicación de la coca ilegal como parte de un acuerdo político que ha llegado con una organización cocalera del BRAE, en el que se habría comprometido el presidente de no erradicar la coca ilegal. Y eso, en un comunicado, un sector de cocaleros radicales del BRAE se lo han hecho recordar al presidente. Y le dijeron: señor presidente, con usted teníamos un acuerdo político y por eso es que le ayudamos en la campaña, y ahora necesitamos que paralice la erradicación que ha comenzado hace 4 días atrás. Acto seguido, el Ministerio del Interior, desde la Secretaría General, desde la alta dirección del Ministerio del Interior, envían una comunicación a esta organización cocalera señalando que se está levantando, se está cancelando la lucha contra las drogas, la erradicación de la coca ilegal en todo el BRAE. Entonces las cosas están absolutamente claras. El gobierno ha preferido un acuerdo político con la coca ilegal en contra de los intereses del Perú. Pero este es un tema muy delicado, ¿no? Este es un tema que no puede pasar desapercibido. Absolutamente delicado y grave. No solamente por los daños que genera el narcotráfico en el país, que no solamente son ambientales, porque están matando los ríos y los bosques en la Amazonía como consecuencia del uso de miles de toneladas de insumos químicos, sino porque el narcotráfico además genera la trata de personas, la explotación sexual de niños y niñas, genera la gran corrupción. El narcotráfico es uno de los elementos más corrosivos corrosivos de las instituciones públicas, especialmente. El narcotráfico es la que genera esos ajustes de cuentas, ese sicariaje. Cuando vemos que en el Callao se están matando por el control de las cuadras y de los barrios y del puerto para el despacho de drogas, esa violencia germina en el BRAE, germina en las zonas que producen coca ilegal y cocaína. Y por supuesto, la economía ilegal que genera el narcotráfico son miles de millones de dólares. ¿Cuál es el interés real para que este gobierno haya claudicado y haya preferido un entendimiento con los intereses de la coca ilegal y no la lucha contra el narcotráfico? Esa es una pregunta absolutamente válida que nos hacemos. Ahora, en este acuerdo político, ¿qué tanta es la injerencia, la gravitación que tiene el congresista Guillermo Bermejo? Esa es una muy buena pregunta. Sería importante que el Perú conozca, por ejemplo, las declaraciones de uno de los dirigentes del BRAE, en donde se señala que gracias a su intervención de este dirigente cocalero con el presidente de la República, se pudo conseguir que se designe al actual jefe de Devida, y que esa designación del actual jefe de Devida contaba con el apoyo y contaba con la aceptación también del congresista Bermejo. Recordemos que el congresista Bermejo presentó un proyecto de ley para legalizar toda la hoja de coca ilegal, sabiendo que el 90% o más del 90% termina convertida en cocaína. Entonces estamos hablando de intereses subterráneos, de intereses ocultos, de intereses que no tienen nada que ver con los fundamentos y los valores que sostiene a la democracia, al Estado de Derecho y a la seguridad, y a los intereses del país. Ahora, este acuerdo político, o por lo menos este compromiso que se está asumiendo, es con los productores agropecuarios de los valles de Riva, Purímac y Ene. ¿Se corre el riesgo que en otros puntos del país, en otras cuencas cocaleras, también ocurra lo mismo? Pero más allá de que se ocurra o no ocurra este acuerdo político, la pregunta es, ¿por qué un acuerdo político de estos términos del gobierno con una zona productora de coca y cocaína que significa más del 70% de toda la cocaína que se produce en el Perú? ¿Qué importancia ya puede tener la lucha contra las drogas en cualquier otra parte del país si en el principal foco, en la principal zona afectada por el narcotráfico, repito, donde se procesa más del 70% de la cocaína, el gobierno está claudicando la lucha contra las drogas? Esa es lamentablemente nuestra situación. Y claudicar en la lucha contra las drogas no solamente significa eso, como usted ha dicho, también es claudicar en el control político, ¿no?
Y en efecto, y recordemos además que esa cocaína que se procesa en el BRAE es la misma cocaína que financia al grupo terrorista que opera en esa zona, que genera emboscadas y asesina a policías y militares. Es la misma cocaína que financia a un grupo terrorista que asesina a dirigentes de campesinos, a dirigentes barriales que no participan de su lógica terrorista. Entonces, es una cadena de situaciones que afectan gravemente a la paz, a la democracia y, por supuesto, a la lucha contra las economías ilegales. Y este grupo narcoterrorista, el grupo de narcotraficantes, también podría estar financiando campañas ocultas electorales, ¿no? Bueno, ese es un secreto a voces y no es además un fenómeno reciente, de hace mucho tiempo atrás. Recordemos que el narcotráfico en el Perú convive con nosotros más de 50 años. Y por supuesto nadie podría decir, nadie que conozca un poco este tema podría decir que el narcotráfico y las economías ilegales en general estén divorciadas de la política. No, no. Eso sería tapar el sol con un dedo y eso no es posible a estas alturas de esta historia negra. En realidad, preocupante el panorama, pero como siempre yo le agradezco la gentileza que ha tenido de brindarnos luces sobre este tema tan delicado que es necesario que los peruanos conozcamos. Le agradezco. Encantado, encantado, José. Muy amable, el doctor Rubén Vargas, como siempre. Bien. Muy gentil. Conversábamos con el doctor Rubén Vargas, ex ministro del Interior, ¿no? Un tema sumamente delicado, esta decisión, ¿no?, del gobierno, ¿no?, que en medio de toda esta incertidumbre aparece este documento, ¿no?, esta carta donde se señala la paralización inmediata del proceso de erradicación forzosa y compulsiva de cultivos en la jurisdicción de la Federación de Productores Agropecuarios del Valle de los Ríos, Apurímac y Enes, ¿no? Y como ha dicho el doctor Rubén Vargas, ¿no?, es ceder, ¿no?, ante el narcotráfico, ¿no?, ante los cultivos ilegales de hoja de coca, ¿no?, en la principal zona de producción de hoja de coca y de cocaína en el Perú, como es el Valle del Río Apurímac, N y Mantaro. RCR, la red que comunica y une al Perú.